Jueces capítulo 15. Y me voy a permitir leer del verso 14 al 17. Jueces 15, del 14 al 17. Y la palabra del Señor dice: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. A continuación, hermanos, vamos a recibir el mensaje que el Señor tiene para nosotros en labio de su siervo, el presbítero Elías Gómez García. Buenas tardes, hermanos, en el Señor. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, en este día para una vez más ser fortalecidos y dirigidos por Él. Padre, el Espíritu Santo que obró en tus santos siervos, que marcó la diferencia en su momento y en su tiempo. El Espíritu de verdad, el Espíritu de libertad, el Espíritu Santo que obra en la vida de cada creyente como templo tuyo que somos, Señor. Rogamos pues tu bendición y tu dirección a través del mismo, quien inspiró tu palabra y que hoy, Señor, nos ilumina. Abre los ojos de vuestro entendimiento para que comprendamos tu voluntad, tu amor, tu grandeza, tu majestad. Ayúdanos, Señor, que en medio de la incertidumbre o situaciones de vida no perdamos de vista, Señor, que tú eres el que tienes la última palabra y que tú eres el que sigues marcando la diferencia en todo tiempo y en todo momento, bajo toda circunstancia. A tu gracia, a tu favor, encomendamos vuestras vidas. Sigue dirigiéndonos en esta adoración que rendimos a tu nombre. En Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, oramos. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar sus lugares y pues vamos a dar la gloria y la honra al Señor, hermanos, reconociendo la verdad que de Él y por Él y para Él, pues son todas las cosas. Hemos estado hablando acerca, hermanos, de que la situación de Sansón es más que simples fuerzas. Es el Espíritu de Dios que le capacita, le ha dotado y le ha permitido, hermanos, tener una fuerza que ahora sí que hace que nadie pueda vencerle. Esto, hermanos, posiciona a Sansón como alguien a vencer. Alguien que está en el ojo del huracán y que todos querrán medir fuerza para saber si verdaderamente él es más fuerte que ellos. En la vida así es, hermanos. En el aspecto de competencias, pues existe el rival más fuerte y el rival más débil. Y casi todos prueban a ver si pueden con tal persona o con tal cosa. De una u otra manera, hermanos, todos probamos fuerza. En ese sentido, también entre las personas se sabe, hermanos, quién es aquel que va a tener el poder y quién estará por encima de los demás. El poder, hermanos, siempre muchas veces está para enseñorearse, para tener control y poder sobre los demás. Y sin duda, hermanos, Sansón en este aspecto de la Escritura, Dios lo ha colocado y lo ha posicionado en la vida para ser un referente de vida. Y ante él, ejércitos se van a medir. Soldados van a encararse y enfrentarse con él. Por ello, hermanos, el día de hoy hemos de considerar a la luz de esta porción de la Escritura el tema un rival a vencer. ¿Sí? Un rival a vencer. Pues es como la Escritura nos lo va a presentar. En la Reina Valera, toda esta porción del 9 al 20 está titulada así: Sansón derrota a los filisteos en Leí. Es Sansón el que derrota. Vamos a ver que en algún momento pareciera, hermanos, que Sansón está en poder de sus enemigos. Pero aun cuando está en poder de sus enemigos, pues la Escritura dice que los mismos hombres de Judá, 3000 de ellos, ¿sí?, le ataron ambas manos con cuerdas nuevas y le entregaron a los enemigos.
En un sentido se la pusieron fácil a los enemigos. Sansón hizo un convenio con ellos. Dice, no me maten. Entonces yo solito me voy a entregar. Y así fue, dice la Escritura, hermanos. Y es ahí donde los enemigos consideraron y creyeron que ya lo tenían en las manos. Pero nos daremos cuenta si verdaderamente esto fue así. Hasta esta altura, hermanos, entonces Sansón es conocido como el temible Sansón. Hasta este momento, ¿verdad? Porque llegará el momento, el tiempo, la época donde aquel que era temible ahora es el hazmerreír de otros o de todos en ese aspecto. Aquel que atemorizaba a sus enemigos, llegará el momento, hermanos, que se ríen de él. Entonces, la vida en ese sentido puede tener situaciones, hermanos, que cambien nuestra condición. Pero el texto de la Escritura nos tiene que posicionar en ese momento, hermanos, a esta realidad. Sansón es el temible ahorita. Es un hombre peligroso. Es un hombre armas tomar. Y reitero, es el rival a vencer. ¿Sí? Acabando con Sansón, hermanos, los israelitas son pan comido. En otras palabras, este es el paladín a vencer. Es necesario, hermanos, ¿verdad?, doblegar a este personaje, porque pues derribándolo a él, ¿verdad?, es como si pudiéramos hablar como ese efecto dominó. Cayendo esa pieza, tras de él caen las demás. ¿Sí? Y esto lo tenemos que tener muy presente, hermanos, en muchos aspectos de la vida. Un padre de familia es importante en un hogar. Una madre es importante en un hogar. Un hijo es importante en un hogar. ¿Por qué no decir aquí los ancianos, los diáconos, los que somos pastores, hermanos, la importancia de vivir con cautela, con mucha sabiduría, con mucho entendimiento, por la grande responsabilidad que descansa en cada uno de nosotros? La importancia de un maestro en la enseñanza, de un doctor en una operación, en una cirugía, y aquellas que se consideran de alto riesgo. Aquellos que dan la información y nos dan la comunicación veraz, oportuna, real, hermanos, también, que transmitan la verdad. Algunos señalan que muchas noticias, ¿verdad?, son oficiales, pero no siempre lo oficial a veces corresponde a la realidad. Entonces, todo ello, hermanos, tenemos que trabajarlo cada uno de nosotros, puesto que aquí hay una aspiración, y la aspiración, hermanos, es vencer a este hombre de Dios llamado Sansón. Y no cabe duda, hermanos, que muchos de nosotros posiblemente también estemos en la mira, en el ojo del huracán, puesto que el cristiano doquiera que está, su honestidad, su justicia, su sinceridad, su misericordia, hermanos, no siempre cuadra con la escala de valores de los demás. Así que a veces hay una incongruencia y a veces pareciera ser, hermanos, que se cumple, ¿verdad?, que es como la verdad, que no peca, pero sí incomoda. Y es ahí donde estaremos viendo, hermanos, a este personaje de la Escritura, quien Dios le usa para liberar a su pueblo. La encomienda de él es: comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Pero al parecer Sansón, hermanos, no pelea con ejércitos, pero sí pelea con fuerza, y es la fuerza que el Señor le da. Pero lo sorprendente es esto, que sus batallas las libra él solo. Bueno, con el poder del Espíritu Santo. Y leo por ahí, hermanos, que se atreven a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Acaso Sansón fue una especie de Rambo de su momento, verdad? Que era el único que libraba batallas allí. Tipo llanero solitario, que peleaba sus propias batallas en ese aspecto. Vamos a entender que Sansón a estas alturas de la vida, hermanos, comprenderá y entenderá que más que sus batallas serán las batallas del Señor, librando las batallas del Señor. En sí, hermanos, hago mención de este comentario que se dice en relación a Sansón. Sansón era un adversario digno de temer, al que nadie quería enfrentarse mano a mano. Sí. Era un adversario digno de temer, al que nadie quería enfrentarse mano a mano. O sea, no cualquiera se le ponía enfrente. Y bueno, reitero el dicho común, ¿verdad? ¿Quién se mete
con Sansón a las patadas. No cualquiera le canta la bronca, hermanos, a Sansón y le dice, a ver, vamos a medirnos, ¿verdad? Porque aquí va a hablar de miles, hermanos. Y dice la Escritura que Él puede con ellos. Ahora, tenemos que también posicionarnos y ser realistas. O sea, una guerra es una guerra, hermanos. Y de una guerra se sale vivo o te sacan muerto. Es algo serio, delicado. Pues para muestra, hermanos, la guerra que aún sigue allá, ¿verdad? Entre estos dos, esta potencia y este país. Y vemos los destrozos, toda la ruina que está quedando en cada una de ellas, no solo física, sino en vida, en familia. Y todo lo que implica estar en guerra. Porque aquí, hermanos, es a ganar o a perder, matar o morir. Entonces, no es término medio, no es algo neutral, es o no es. ¿Sí? Esa es la realidad que presenta este texto de la Escritura también y que nos va a ubicar a nosotros en la vida, hermanos, puesto que hay cosas que tenemos que valorar, que tenemos que darle la importancia, la relevancia o trascendencia que tiene, puesto que no es fácil. Muchos hermanos tendremos que preguntarles a aquellos que han perdido la salud, aquellos que han perdido la libertad, la tranquilidad, la armonía y la paz. Que no debe ser nada sencillo, hermanos, pues muchos pensamos y creo que concordamos con este dicho que nadie sabe lo que tiene, pues hasta que lo ve perdido, ¿sí? Y alguien, pues tenemos que ser conscientes, hermanos, que no es lo mismo, ¿verdad? Algunos dicen no es lo mismo mandar a ser mandado, pero de otra manera tenemos que posicionarnos en la vida. ¿Y por qué hago mención y hincapié en esto, hermanos? Porque los rivales de Sansón son, vamos a decirle así, dispensen la palabra, pero son una pieza de Judas. ¿Sí? No están jugando. Es decir, son crueles, son drásticos, para nada débiles. Los primeros versos que abordan este relato, hermanos, del 9 al 13. Sansón regresa buscando con aquella dama con la cual se había casado, ¿verdad? Pero pues la Escritura señala que el padre de ella se le había dado al amigo o al padrino de boda en esa ocasión, ¿verdad? Sansón, hermanos, el texto así lo presenta, ¿verdad? Que eso enojó mucho a Sansón. Pero la realidad es que Sansón literalmente se venga de ellos, hermanos. Y la Escritura va a señalar que esto le pudo a los filisteos. ¿Qué hicieron los filisteos, hermanos? Bueno, veamos qué hicieron ellos. Verso 6, 15:6. Dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. La quemaron. Bueno, ahí Sansón una vez más dice que se va a vengar y así lo hizo, ¿verdad? Entonces, son rivales, hermanos, fieros, brutales, despiadados, sanguinarios, ¿sí? Que no perdonan, no usan de misericordia. Y si Sansón está en sus manos, hermanos, harán lo que tengan que hacer, porque es el rival a vencer. No es el más débil, es el más fuerte. Y por eso se confabulan y en ejército van a combatir contra él, hermanos. Pero ahí empezaremos a ver que todo este escenario prepara, hermanos, para una proeza más en la vida de Sansón. La primera proeza que se señala así de manera descriptiva, pues fue cuando el león, hermanos, rugiendo hacia él, dice que él va, lo encara, lo enfrenta, lo derrota, lo despedaza, dice la Escritura. El Espíritu de Dios sobre él. Ahora dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que pareciera ser que iba en debilidad humanamente, porque pareciera ser que ya lo habían
doblegado y vencido. Esto fue así porque llegó un acuerdo con los hombres de Judá, quien dice Sansón, esto es una cueva, y hace un convenio con ellos. ¿Cuál fue ese convenio? Verso 13. Ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y es ahí donde empezamos a leer ahorita, hermanos, en la lectura que tuvimos en el verso 14, que el vitoreo de los filisteos, porque dice salieron gritando a su encuentro. En un sentido, ahora sí que cantaban, victoria. Nuestro enemigo ha sido vencido. Así que hemos podido más que él. Y mucho más que lo venían 3,000 hombres que custodiaban a Sansón. Y aunado a eso dice, atado con 2 cuerdas nuevas. O sea, ¿a dónde podría irse Sansón? Lo tenemos en nuestras manos. Y cuando vienen gritando a su encuentro, viene la expresión, hermanos, pero, ese verso 14, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Se cayeron de sus manos. Rompió las cuerdas nuevas con que fue atado. Y encontré una nota, hermanos, en relación a esta expresión. Dice, una nota aclaratoria. Una cuerda vieja tal vez podría romperse con mucha fuerza, pero no una cuerda nueva. Mucho menos las 2 con que Sansón fue atado. Eso sería imposible. Esta escena, hermano, se va a repetir en el capítulo 16, versos 11 y 12. Lo mismo aconteció y en este caso también escapó. Si usted observa allí, y él lo expresó así, 16:11, y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila dice, tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Era el poder de Dios obrando en él, hermano. Por eso el 15:14 señala, más que la simple fuerza de Sansón, la escritura dice es, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y como consecuencia, las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos, hermanos. Ya se señaló, ¿verdad? ¿Acaso un Rambo que pelea sus batallas? O alguien también leí decía, ¿o acaso es un Houdini de su tiempo? ¿Quién es Houdini? Bueno, le encontré esta nota que era un mago escapista húngaro. Era Harry Houdini, que asombró al mundo con muchos de sus actos, hermanos, donde se escapaba, ¿sí?, del agua, de las cadenas, donde lo colocara. ¿Acaso esa es la técnica que usó Sansón para zafarse de las correas? Bueno, sabemos, hermanos, que es el Espíritu de Dios que le habilitó y le capacitó. Y sí, le tuvieron temporalmente en sus manos, pero en el poder del Espíritu Santo peleó y venció. No pudieron retenerle, hermanos. De ahí se libra una batalla, pues, aunque hay muchas implicaciones en este pasaje bíblico que no podremos abordar, hermanos, en este momento, ¿verdad? Porque sí nos tendremos que valorar un poquito este hecho de venganza que Sansón va a hacer, porque todo lo está generando el deseo de vengarse. O también, hermanos, la mucha contaminación ritual que este personaje está dispuesto a vivir, como acercarse a un cuerpo muerto y tomar la quijada de un burro, dice allí, ¿verdad? Eso era ceremonialmente impuro.
Pero aún así Sansón está obrando. Hay muchas de esas implicaciones que tenemos allí presentes, hermanos. El hecho de que se haya casado con una filistea también, pues algo también de pensar. Sabemos que estamos en una era, en una época donde cada quien hace lo que bien le parece. Sí, eso es la verdad, pero yo creo esto. Sí, eso es lo correcto, pero yo quiero hacerlo de esta manera. O sea, no siempre, hermanos, hay pues una obediencia al Señor. En otra palabra, es un tiempo anárquico, donde pues ahora sí mucho se convierte en ley para sí mismo. O hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay personas que expresan, a mí nadie me va a decir lo que yo debo o lo que tengo que hacer, a cómo tenga que vivir. Así que, por favor, déjenme. Y hay una frase que sobresale, y esta frase es, déjenle ser. ¿Sí? Nadie le diga nada ni le llame la atención. Y en primer libro de Reyes 1, hermanos, tengamos, en su momento puedan estudiar, por la mañana se citó la sublemación de Adonías en contra de David. Y ahí ella nota que dice la escritura así, hermanos, debido a que David nunca le llamó la atención, nunca le entristeció diciéndole, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Otras palabras de entender como que en ese aspecto como padre, hermanos, le dio toda la libertad y nunca le dio dirección, corrección o una instrucción como para vivir. Llegó al grado que sintió con tanto poder que dijo, yo me sublemo contra mi propio padre, yo voy a reinar. Y no estamos lejos de ello, hermanos, de esa expresión, yo voy a reinar, yo voy a hacer lo que quiero. ¿Y por qué no? ¿Quién me lo va a impedir? Y si se ha llegado al extremo de decir, ni mis padres me dicen nada, y me lo va a decir otro, jamás. Entonces, ese es un contexto muy delicado en el cual la Escritura se está dando, hermanos. ¿Debido a qué? Bueno, recordemos que el pueblo está en un ciclo. Y este ciclo comienza ¿con cuál? ¿Sí? El pueblo peca. Son oprimidos. Claman al Señor. Dios levanta un libertador, los libera y vuelve la paz. Pero una vez se reinicia el ciclo, vuelven a pecar y así se la están llevando, hermanos. Hasta el día de hoy, entonces, tenemos que tomar en cuenta de que pues seguimos en una batalla continua y necesitamos depender siempre del Señor y de su gracia. Pablo así le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, hermano. Por lo que el relato prosigue diciendo que hallando una quijada, verso 15, de asno fresca aún, extendiendo la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres, dice. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Bastaba un arma en su mano, hermanos, para hacer esa proeza, esa hazaña, la cual describe la Escritura, de matar con ella a 1000 hombres. En el anterior capítulo 14, cuando el león venía sobre él rugiendo, dice que él lo mató sin tener un arma en su mano, ¿lo recuerda? Pero en esta ocasión sí, vienen los filisteos como el león rugiendo sobre él, el Espíritu una vez obra en él, mas ahora toma un arma en sus manos. Hay otros relatos de la Escritura de aquel valiente de David, hermanos, que no dice que empuñó la espada y mató a los enemigos que tenía que matar, dice, y se le quedó pegada allí. Sí. Posterior a esta proeza, Sansón, hermanos, compuso un corto poema que es el que leemos en el verso 16. ¿Sí? Y veo un paralelo, no solo en el sentido de que en una pues pelea sin arma, en otra con arma. Después de la victoria, hermanos, dice la Escritura, que compone un enigma. ¿Sí?
Del devorador salió dulzura, ¿verdad? Y del fuerte. ¿Sí? Ahí lo compone Sansón, es el verso 18, ¿verdad? Del devorador salió comida, corrijo. Y del fuerte salió dulzura. ¿Qué significaba? ¿Qué más dulce que la miel y qué más fuerte que el león? Esa era la respuesta al enigma. Y ahora es un poema, hermanos, donde señala, ¿verdad? Que sí, tuvo victoria y logró vencer a sus enemigos, hermanos. Eso es una proeza, no cualquiera la hace. Ningún israelita se había atrevido hasta ese momento a encarar a sus enemigos. Cosa que pasaría con el paso de los años cuando los filisteos siguen gobernando y dominando a Israel. Y están en batalla, dice, y durante 40 días un paladín llamado Goliat gritaba injurias, insolencia, ofensas contra los filisteos. Y no había uno que le diera batalla. Y no pedía a muchos, dice, mándenme a uno, al más fuerte, no sé si al más bonito, ¿verdad? Pero decía al más fuerte, aquel que pueda librar batalla. Durante 40 días no apareció ninguno. La mentalidad, hermanos, es que pareciera ser que ya están en una zona de confort, pues dicen ya no hay más que hacer, pues ya nos vencieron, ya doblegaron las manos, casi como la descripción que da el libro de Hebreos 12, aquellos que están con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Observe, capítulo 15, hermanos. Los hombres de Judá aún así llegan a reclamarle a Sansón. ¿Sí? Bueno, esto pasa antes de esta victoria que tiene. Es que los filisteos subieron, dice el verso 9, y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Eso está por verse. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tan y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Acaso se te olvidó que somos esclavos? ¿Que estamos subyugados ante este poder filisteo? ¿Por qué has hecho esto? Los están cuestionando. ¿Por qué te atreviste a levantar la voz? ¿Por qué te atreviste a decir o hacer aquello? Sí. En otras palabras, hermanos, no tienen el valor como para levantar la voz y están subyugados mentalmente, corporalmente o físicamente por los filisteos y sin duda espiritualmente por el mismo pecado, hermanos. Sí. Y es sorprendente. Porque el pueblo que tenía que ser sal, ya no sala. Y el pueblo que tenía que ser luz, ya no alumbra. Ya no da la batalla, ya no da el ancho. Antes, hermanos, de decir, Sansón, vamos a unirnos contigo y vamos a ir, ¿no? ¿Por qué te atreves a cruzar ese lindero? Así nacimos, así moriremos. Ya no hay más que hacer. Pero recordemos, hermanos, que aún el himno 6:18 del Solo a Dios la gloria, dice en su coro, usted lo ha de recordar también, no han de triunfar siempre los fuertes, ni es del atleta el ganar, solo del fiel y sincero, siempre por gracia triunfar, hermanos. Sí, puedan que las situaciones digan lo contrario, pero la última palabra, hermanos, siempre la tendrá nuestro Dios. ¿Libró batalla Sansón? Sí la libró. ¿Le fue fácil? No fue fácil, hermanos. Pero lo sorprendente es esto, que una vez se hará de manifiesto que él tiene una misión, tiene una consigna, librar a su pueblo del yugo israelita. Esa es su misión. Y no debería descansar hasta lograrlo. Libre esta primera batalla, hermanos.
Y la Escritura señala que lo logró vencer. Hasta un nombre le puso aquel lugar. Arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Esto es, colina de la quijada. Pero esto implicó desgaste. ¿Sí? Cansancio. Se va a describir ahí que quedó exhausto, sediento. Y aquí podemos ver, hermanos, que empieza a haber un reconocimiento, empieza a vislumbrar que no está nada más para pelear por pelear. No es para exhibirse y que la gente sepa que él es el poderoso Sansón, sino él en su persona y en sus actos tiene impreso la libertad de Dios para otorgarla a un pueblo, el pueblo de Dios. Lo presenta el texto de esta manera. Teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. Es el mismo capítulo 15 del 18 al 20. Clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. De ahí en adelante las cosas ya no fueron iguales. Él empezó a marcar la diferencia, porque era el hombre de Dios para su tiempo, para su momento. ¿Sí? Dios lo había colocado y lo había levantado, lo había dotado, capacitado para una misión. Y él entiende, hermanos, que es una misión de Dios, en las fuerzas de Dios, que lo ha de lograr. Este relato de la Escritura, por lo tanto, hermanos, nos pone de manifiesto que las cosas ciertamente no van a ser fáciles, no son fáciles. Hay muchas batallas que tenemos que librar en muchas áreas de la vida, hermanos. Y como alguien lo dijo en algún momento, si las cosas fueran fáciles de hacer, cualquiera las haría. Pero hay situaciones delicadas, serias, graves, donde literalmente, hermanos, como se dice, se tiene que ceñir los pantalones, porque de otra manera no se va a lograr. Hay cosas que se tienen que encarar de frente, cara a cara, de lo contrario no se van a quitar. Pero no es en nuestra capacidad, no es en nuestra fuerza. Ciertamente, hermanos, empieza a haber libertad, pues esa era la misión de este personaje. Y hacemos de manifiesto lo siguiente: empezó a haber libertad porque el libertador empezó a hacer su función. Alguien dice que un arma en una funda, ¿para qué funciona? Algo en su estuche guardadito allí, ¿para qué lo quieres? Para que se empole, para que se arruine y esté allí. La vida es para vivirse, la fe es para ejercerse, el amor es para practicarse. Tenemos que creer en Dios, tenemos que actuar en fe en Dios, hermanos. No todas las cosas están allí porque sí. Y si hay que hacer cambios, es necesario empezar a hacerlos en el nombre del Señor. Damos por hecho sentado, hermanos, que esto es una obra del Espíritu Santo, el cual la Escritura va a señalar en 2 Corintios 3:17, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y desde ese momento Dios estaba expresando libertad para su pueblo. Es el Espíritu Santo que está dando libertad a través de su siervo, porque es sorprendente, hermanos, que Sansón se reconozca ahora como un siervo del Señor. ¿Lo notó usted? Ahí en el verso número 18. Tú has dado esta gran salvación por mano de ¿quién? De tu
siervo. Es un instrumento útil en las manos del Señor, obrando el Espíritu Santo en él y a través de él. Y así muchos aspectos y áreas de la vida, hermanos, el Espíritu Santo trae libertad. Por obra del Espíritu Santo. Y sabemos que Dios sigue obrando, Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesucristo se presentó como el libertador de libertadores. Y se presenta claramente en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 36. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿qué pasa con el pueblo? Que Dios les ofrece libertad y ellos quieren seguir bajo el yugo. ¿Por qué teniendo la puerta abierta no salen? ¿Qué sucede? ¿Ya se adaptaron? No recuerdo muy bien y quiero hacer mención solo así, someramente, hermanos, de este relato. Usted lo ha de haber escuchado quizás ya. Bueno, así lo escuché. Del reportero que hacía mención y fue a hacer su reportaje ahí en un circo, puesto que se supo que habían elefantes grandes, fuertes, y alguien notó que no requerían cadenas, con un hilo los tenían atados y no se iban, no hacían ningún esfuerzo por soltarse. Y eso pues asombró y cautivó. Y al investigar llega y dice, bueno, pero ¿qué pasa? Si estos animales con un leve movimiento tiran esa estaca y se pueden ir, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Estos elefantes son grandes, pero aquí llegaron pequeños. Y desde muy pequeños se le colocaban grandes cadenas en sus patas. Y la querían mover y pues no podía. Según iba creciendo, las cadenas se hacían menos pesadas, pero pues también para su fuerza no la podían mover. Y según el proceso de crecimiento, aquello que lo ataba era más débil y no tan necesario, porque ellos crecieron pensando y asimilando que eran esclavos y que jamás podrían soltarse. Y debido a esto, no hacen ni el mínimo esfuerzo de querer tirar y que la soga se rompa. Mentalmente están esclavos. Y suele pasar en la vida que quizás mentalmente hay esclavitud, aunque físicamente se esté libre. Y alguien lo señaló, hermanos, no se necesitan cadenas como para estar esclavizados. Hay muchas cosas que han esclavizado vuestras vidas. Pero si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hay que reconocer al libertador de libertadores. ¿Saben qué pasó, hermanos? Lo que pasó es esto. Que el pueblo, hermanos, aprendió a vivir en esclavitud y no pudieron reconocer en Sansón al libertador que Dios les había provisto. Por eso, en lugar de unirse a él, sumarse a él, lo entregan al enemigo. Y el libertador de libertadores está allí, hermanos. Y nos preguntamos qué pasa, por qué sucede. Yo le invito a que me acompañen al libro de Salmos. Hay muchas cosas que nos pudiesen atar, hermanos. Y este salmo va a decir que Dios ha estado con nosotros, nos ha librado, nos ha rescatado.
Y el Salmo 24, 28 dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Y hay una gratitud porque en el verso 6 y 7 dice, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros, hermanos. ¿Sí? Se rompió el lazo y escapamos nosotros. ¿Sí? Y al unísono existe, hermanos, el otro texto de la Escritura. Permítame recordarla porque se me fue. Pero este texto dice, hermanos, es un salmo que señala que si tan solo hubiesen clamado al Señor en un abrir y cerrar de ojos, Él los habría librado de sus enemigos. Pero muchas veces vemos la salida y no la tomamos. Tomamos la solución, pero tenemos la solución y no la tomamos. Pero aquí está la Escritura, hermanos, haciéndonos ver. Desde el momento que el libertador cree y entiende que es una acción de Dios, que es una liberación de Dios, las cosas cambian. Desde el momento que la persona se rinde a Jesucristo como Señor y como Salvador, las cosas cambian. Pablo lo pensó y dijo así, es en Cristo que todo se puede. Es en Cristo que somos más que vencedores. Es gracias a Cristo, hermanos, que el pecado, el diablo y el mundo, que son los enemigos del cristiano y la misma carne, son derrotados y vencidos. No sé cuál sea nuestra batalla, a lo mejor nosotros no estamos lidiando contra los filisteos, pero hemos de confiar, hermanos, que Dios ha provisto un libertador. Y el día de hoy, a la luz de esta Escritura que se nos presenta, hermanos, sí, hay un rival a vencer. Pero no es el enemigo, ahora los rivales somos nosotros. Que queremos libertad, honestidad, honorabilidad. Y doquiera que quieras levantar la voz por causa de la justicia y de la honorabilidad, probablemente quieras ser callado. La libertad de culto, la libertad de expresión. Y muchas libertades, hermanos, están siendo, ¿qué? Queriendo ser abolidas. Y la conciencia y la voz del pueblo quiere ser, muchas veces, acallado. Dios nos dé confianza, valor y la llenura de su Espíritu Santo, hermanos, para poder librar batallas. La Escritura nos los presenta de dos formas. Una, dice que está la iglesia del Señor. Y sobre una roca, sobre la roca del Evangelio, está plantada la Escritura. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y cuando Jesús vino, dice la Escritura, que la luz en las tinieblas resplandece. El poder de Dios está activo. Y no solo, hermanos, para vencer a Filisteo o a muchos ejércitos que ha vencido. Se ha dado a entender, hermanos, que el poder de Dios ha vencido hasta la misma muerte con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos al tercer día. ¿Sí? Y el ángel le dijo a María, ¿verdad? No pienses así, María, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Es tiempo, hermanos, de volver nuestra confianza a la gracia, al favor y el amor del Señor. Creer, hermanos, que verdaderamente somos esos hombres, son esas mujeres que Dios está usando y usará para el extendimiento de su reino y el posicionamiento de su reino en esta tierra. Dios en su gracia nos ha habilitado y capacitado. Hoy día, hermanos, somos templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. El poder de Cristo actúa en nosotros. Es menester, pues, seguir confiando y creyendo, hermanos, que en el Señor haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hasta aquí, amados hermanos, tengamos en mente y en corazón
que doquiera que estés, el enemigo de vuestras almas te presentará batalla. En áreas a veces muy delicadas, muy privadas. Pero clamemos al Señor y Él envía liberación. Clamemos al Señor que Él nos ayude, hermanos. Sí. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén.